toda la gea. Mutantes, hijos del pueblo de Dios, hijos de nuestro amado maestro Kelium Zeus y de nuestra madre Afrodita, hijos espirituales, hijos genéticos, hijos del Dios vivo, oidores de mis palabras, tanto los humactus como los no humactus, los vegetales, los minerales, los agdivienes, porque sus mercedes, pueblo taoísta y humactus, tal vez han pensado que solo vinimos a salvar a los seres humactus, pero hemos venido a una labor enviada por el Creador de todas las cosas. Hemos venido, Él nos ha envió a nuestro amado maestro Kelium Zeus, a la madre Afrodita, a este vuestro servidor y a otros, a levantar de entre los agdivienes o animales de la tierra también un pueblo de Dios, entre los vegetales también un pueblo de Dios, y entre los seres humactus también un pueblo de Dios. Por eso me dirijo a todos y a todas. Soy su servidor, Samael Joab Batorbeor. En este día 3 de Azazel del Luni Heliocrón 2027, después del nacicierto del gran Shiloh, después del nacicierto del gran Emanuel, después del nacicierto del Hijo de Dios, del Hijo primogénito, porque todos y todas sus mercedes que me oyen son hijos de Dios, unos que buscan llegar a Dios y otros que se hicieron bastardos, hijos de Dios, pero todos son hijos de Dios. Aquellos que son bastardos o bastardas es porque se olvidaron de su verdadero padre y de su verdadero origen y se convirtieron en criaturas de mal, y entonces consiguieron a Satán como su padre y hacen las obras de Satán su padre. Es un padre adoptivo, es un padre, como lo dice la palabra vulgar, putativo, pero que es una vulgaridad, pero en ese caso sí se adapta a la realidad. Satán es el padre putativo de la humanidad y de los perdidos, porque los considera sus hijos, cuando en realidad no son hijos de él. Son hijos por sus obras, pero no hijos en realidad. Pero cuando despierta cada uno y cada una de sus mercedes de nuevo a la luz de la verdad y empiezan a enderezar sus caminos, empiezan a abandonar sus actos pecaminosos, entonces vuelven de nuevo otra vez a acercarse al verdadero Padre de sus mercedes, que es el Creador, ese mismo que nos envió a salvarlos, a ayudarlos, a despertarlos, a sacudirlos, a sacarlos del sueño siniestro y terrible del pecado y la maldad, para hacerles recuerdo en sus cerebros, en las hebras de sus seres, que son hijos milenarios de un Dios omnipotente y de un Dios magnífico, lleno y henchido de todas las bondades que ni siquiera sus mercedes imaginan y que fueron hechos a imagen y semejanza de Él. Porque fueron sus hijos y siguen siéndolo, con todas las formas similares a Él, pero el pecado y la maldad los hizo perder y los hizo alejar y los hizo buscar otros padres siniestros y malvados,
a los cuales están adorando. Entonces, queridos seres, querido pueblo de Dios y queridos oidores, en este día 3 de Azazel del Lunieliocrón 2027, después del nacimiento de Cristo, el Hijo de Dios, que corresponde en la fecha del Padre putativo de los malvados al 2 de enero del 2022, que es la fecha profana después del nacimiento de Zeus, el engañador, el plagiador, aquel que vino a hacerse pasar por Cristo y que tiene a la humanidad bajo el engaño de hacerle creer que están celebrando el 24 de diciembre a la medianoche el nacimiento del Hijo de Dios, cuando están celebrando el nacimiento del cuerpo físico de Satán. Hay algunos hijos del pueblo de Dios que celebran todavía esas fechas, y esos a la larga terminan saliéndose del camino y terminan de nuevo en las garras y las pezuñas de aquel que los engañó y se convierten en contrarios a la doctrina, en contrarios a la práctica de las cosas de Dios. Téngase cuidado con esto y no le den cabida a esos hechos peligrosos. Algunos pueden pensar, no, pero es una celebración simple. Pero resulta que esa celebración simple es como la fisura que se le abre a una embarcación, y que en la medida que va entrando más y más agua y más agua, por esa fisura se puede naufragar la embarcación o hundir el barco y terminar de abrirse y convertirse en una chamba, en una rajadura gigante por donde ya se fue a pique esa criatura. Eso ha sucedido. Eso pasó con el que era Galzafir en el Ecuador y su familia. Ellos celebraban al mejor estilo de los paganos el nacimiento de su padre putativo y se convirtieron después en enemigos de la obra de Dios. No porque siempre lo hubieran sido, sino porque le dejaron esa abertura, esa rajadura. Y tal vez pensaban satánicamente, eso no pasa nada, eso es una simple celebración. Pero resulta que esa fue la forma o una de las formas para convertirse de nuevo a los hechos de la vida profana y de la vida de los que se pierden, porque a esa familia le toca ir a vivir al valle de Josafat, una inmensa cantidad de millones de siglos. Que lo creen, bien, y que no lo creen, igual. Que creen que es así, bien. Que no creen que es así, pues mucho mejor, porque crean o no, siempre va a ser así, porque robaron a la obra de Dios. No solo se volvieron enemigos de la doctrina, y todo eso empezó en un porcentaje por ese tipo de celebraciones. Entonces, quien no quiera convertirse en pasto de los abismos, en combustible de los fuegos de los abismos, y desee en realidad salvar su alma y sus seres, entonces aplique la doctrina en realidad.
practíquela en realidad. Aunque hay algunos que dicen que si a mí me dio COVID es porque yo no practico la doctrina. Entonces pudiera pensarse que a Cristo lo crucificaron fue por ladrón, porque lo crucificaron en medio de dos ladrones. Eso pudieran pensar las malas mentes y los malos corazones. Resulta que cuando llegaba un sidoso al templo o alguien con esa enfermedad, el maestro Kelium Zeus no decía: tranquilos, que aquí practicamos la doctrina. Y por eso no nos va a producir contagio alguno. El maestro Kelium Zeus ordenaba era una total separación y aislamiento hacia esa persona. Lo mismo si alguien llegaba con herpes o con enfermedades infectocontagiosas así de peligrosas. Si practicar la doctrina fuera suficiente para evitar esos contagios, entonces el maestro Kelium Zeus hubiera dicho: practiquen la doctrina y practiquemos más la doctrina, que con eso el sidoso puede estar aquí entre nosotros y no nos va a traer problemas. Eso no lo dijo el maestro Kelium Zeus. Lo que pasa es que los que están diciendo esas cosas tienen la mala levadura de los fariseos. Yo les digo lo siguiente: ni yo practico a perfección la doctrina. Pero que me haya contagiado de coronavirus por no practicar la doctrina, eso es una mentira. Y los que dicen eso es porque tienen la mala levadura de los fariseos, a cambio de estar agradecidos con Dios, porque si les dio COVID y no les dio tan fuerte, fue por su bondad. ¿Y qué saben ustedes si no fue que Dios me puso entre el virus y el pueblo de Dios? Y que mis seres me pusieron también en esa forma, para crear una barrera protectora en favor de sus mercedes, pueblo de Dios, y hasta de esos que tienen la mala levadura de los fariseos por dentro, que los está pudriendo. Porque allá en el templo hay un personaje, o por ahí cerca, que tiene esa mala levadura. Y dice que si a mí me dio coronavirus fue porque no practico la doctrina. Como ya dije, yo no practico la doctrina a la perfección, pero lucho por practicarla lo mejor posible. Pero la salud que tiene inclusive ese personaje y los que así dicen, tiene que ver en gran proporción, porque Dios me puso entre el virus y el pueblo de Dios, y así lo acepté, y así lo volveré a hacer cuantas veces sea menester. Y que piensan que no practico la doctrina, piensen lo que deseen pensar, que eso en nada me afecta. No me esfuerzo por practicarla al máximo.
pero estoy seguro que no lo hago al 100%. ¿Cuánto lo hacen sus mercedes? ¿Y en qué porcentaje? Y esos que tienen la mala levadura de los fariseos, ¿cuánto lo hacen? ¿Hasta dónde? A cambio de estar haciendo eso y pensando en esa forma, deberían estar dándole gratísimas a Dios. Porque si ya les dio el virus, gracias a esa bondad que Dios tuvo para con el pueblo de Dios, de ponerme a mí en ese estado tan grave, no les dio grave y salieron favorecidos. Y si no les ha dado, pues pídanle a Dios lo mismo que yo pido, que no les vaya a dar y que no se vayan a encontrar con esa arma mortal. Decía la madre Afrodita: así le paga el demonio a quien bien le sirve. Pero eso no hará que este su servidor siga en pie de ayuda y de protección al pueblo de Dios y a todos los que más sea posible. Pero los que saben de otras criaturas que están diciendo y hablando cosas así, tengan cuidado, porque esa es la mala levadura de los fariseos. Ese es el fermento demoníaco que pudre el alma y pudre los seres y luego puede podrir hasta el cuerpo con enfermedades que existen sobre la esfera al servicio de la ley de Dios. Me dirijo a sus mercedes, monjes del templo vegetal Sacro Acuarios, monjes que están en las ciudades, que por uno u otro motivo salieron, monjes que se encuentran